¿Os acordáis de las visitas a los kioscos para comprar chicles cuando éramos niños? Nos encantaba mascarlos para hacer grandes pompas. Se nos pegaban en el pelo y al final acababan pegados en el suelo. Los padres nos advertían que si nos los tragábamos, se nos podían pegar en las tripas. Ahora nos recuerdan los buenos tiempos cuando no teníamos preocupaciones y solo nos divertíamos. Esta es la historia. Cuando los españoles llegaron a México a principios del siglo XVI, se encontraron con que los nativos ya mascaban chicle. No fueron los primeros. Este es el chicle más antiguo conocido. El chicle moderno se desarrolló sobre 1860, cuando el expresidente mexicano Antonio López de Santana llevó una tonelada de Malicara Zapota de México a Nueva York. John Bacon Curtis ideó una forma de utilizar la resina de abeto para venderla como goma de mascar. El farmacéutico John Culgan de Louisville, Kentucky, creó el primer chicle con sabor mezclando azúcar en polvo con tolu, un aromatizante obtenido del extracto del árbol del bálsamo. Se vendía en forma de palitos y se llamaba tafitolu. La gente habla, le fuma la palabra en cualquier momento. Thomas Adams fue el primero que fabricó chicles con métodos modernos. Fue un éxito de ventas su Black Jack, con sabor a regaliz. Y en 1888 instaló la primera máquina expendedora en una estación de metro de Nueva York. Adams se asoció con 6 de los primeros fabricantes para crear la American Chicle Company, que en 1914 comercializó sus chicles. Un nombre que quedará para nuestra historia. A España el chicle llegó en 1920 con una gran campaña publicitaria que prometía todo tipo de beneficios, desde el aliento fresco hasta el aumento de la masa muscular. Las tabletas eran sabor a menta o a frutas. Al principio se vendió en farmacias y confiterías y se recomendaba como remedio para los dolores de cabeza, para calmar la sed y los nervios. Otra marca que llegó en la década de los 20, sobre todo a Barcelona, fue Wiggles. Se comercializó a través de los médicos. El precio era de más de 20 pesetas el kilo. Pero el chicle no hacía globos hasta que llegó Walter Dimmer en 1928. La primera versión de los bazooka apareció a finales de los años 50. Eran de forma redonda y tenían 3 pisos en forma de disco. Su sabor era intenso y su textura era dura, lo que los hacía perfectos para hacer pompas. Los fabricaba la empresa Tox. La segunda versión apareció en los años 70. Eran de forma rectangular y tenían un tamaño más pequeño que la primera versión. Su lema era "Se estira y explota". Contenían un pequeño cómic de regalo cuyo protagonista era Bazooka Joe, un niño con un parche en el ojo y gorra azul que tenía hasta un club de fans. Se vendían por 1 peseta. La bomba fue cuando empezaron a regalar calcomanías. Nos poníamos los brazos perdidos, pero nos encantaba. También eran populares los bubu, de naranja por fuera y fresa por dentro. Los sheikh, rectangulares y planos.
los Niña. Los Gold Gum, sabor a limón, que tenían forma de pepitas de oro del viejo oeste. Los Cosmos, de color negro y sabor a regaliz. Los Adams, que venían en pastillas en una cajita con una ventanita transparente por la que se podía ver los que te quedaban. Los Double Bubble, de forma cuadrada y con una corona impresa. La empresa Joico de Alcarràs introdujo los chicles Bang Bang, Boomer y Trex, y los caramelos Chimo y Solano. ¡Noticia bomba! ¡Noticias de última hora! Los divertidos disfraces de Mortadelo ahora en los cromos del chicle Dunkin. Muy populares se hicieron los Dunkin fabricados por Gallina Blanca, que llevaban figuritas de plástico. A finales de los 60 se pasaron a la moda de los cromos y regalaron colecciones varias. Recordamos la de Mortadelo y Filemón y la de artes marciales. Hicieron furor los capuchones para los lápices, todos íbamos con ellos a clase. Hay millones de razones para que te guste Trident. Pero ahora solo queremos recordarte 32. Trident, millones de bocas no pueden estar equivocadas. Y es de Adams. Te gustará. En 1964, con la llegada de los edulcorantes artificiales, la American Chicle Company creó los chicles Trident con sacarina en lugar de azúcar. Los lanzó con el lema "El gran sabor que es bueno para los dientes". Fue el primer chicle sin azúcar de la historia. Lo mejor de Chef Jr. no es que haga globos, pero los hace enormes. Si tú quieres. En la década de los 80, Chase lanzó nuevos sabores como fresa ácida, canela y Coca-Cola que revolucionaron el mercado. Los chicles tradicionales están hechos de goma base, azúcar, edulcorantes, saborizantes y colorantes artificiales. Sin embargo, los fabricantes también han empezado a utilizar ingredientes naturales y saludables, como la stevia, xilitol y el extracto de hierbas. También han ido apareciendo nuevos sabores: plátano, kiwi, vainilla, arándanos. Los chicles modernos utilizan una cantidad mínima de goma base natural o no la utilizan en absoluto. El látex está siendo sustituido por la goma xantana, que se obtiene de la fermentación de la bacteria Xanthomonas campestris. Han aparecido chicles para la higiene dental, para dejar de fumar, para adelgazar. Y tras el COVID se ha lanzado al mercado un chicle que desactiva el coronavirus en la boca. El Chewing Mask tiene sabor a menta y se vende en supermercados a 2 euros. Si te ha gustado el vídeo, te recomendamos el capítulo dedicado a otra golosina de nuestra infancia, los Chupa Chups. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. Nos encantaba mascarlos para hacer grandes pompas. A España el chicle. Los chicles modernos utilizan una cantidad mínima de goma base. Los chicles